Buenas tardes, buenas noches, mis hermanos, Dios los bendiga. No estén tristes porque está cayendo aguanieve. Pero qué rico el clima, ¿no es cierto? Sabroso, disfrutémoslo porque cuando nos llegue el calor vamos a desear algo de esto. Así es que en esta noche vamos a la escritura, ¿verdad? Estamos casi por terminar este estudio de Tiatira. Hay algunos donde hay tanta información, mis hermanos. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versos, los últimos versos. No vamos a leer todos, ¿ok? Vamos a leer solamente algunos versos, solamente para ponernos al corriente de donde nos hemos quedado. Capítulo 2, voy a estar dándole lectura desde el verso 21. Bueno, desde el 20. No se crea. Desde el verso 20 vamos a leer. Síganme con su vista, yo leo en voz alta Apocalipsis capítulo 2, versos 20 al 29. Ya estamos ahí. Una vez más, ¿verdad? Ya nomás por un cortito tiempo le pido que esté de pie, nos acompañe de pie, con reverencia a la palabra de Dios. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Verso 24: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos, Señor, en tus manos, suplicándote que esta palabra, Señor, que hemos leído, podamos, Señor, nos sea revelado a través de tu Espíritu Santo a cada uno. Que cada uno, Señor, podamos analizar, examinar nuestra vida, y que podamos ser verdaderos cuidadores, Señor, de tu palabra, de esa palabra santa, pura y bendita, Señor, que nos alimenta, que nos nutre, y que podamos, Señor amado, despojarnos de todo aquello, Señor, que pudiera inmiscuirse, Señor, dentro de tu iglesia. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te honramos. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Hemos estado hablando ya por largo tiempo acerca de las iglesias de Apocalipsis, y hay bastante información, mucho que aprender acerca de cada una de ellas. Así es que estamos viendo, y bueno, voy a comenzar con una pregunta. ¿Alguien se acuerda qué periodo es el que representa la iglesia de Tiatira? No más uno. La supremacía del catolicismo. Acuérdense que hemos estado viendo precisamente, ¿verdad?, todas las como la tradición, ¿verdad?, todo lo tradicional se fue metiendo año por año. También, ¿verdad?, junto con todo esto, dogmas, enseñanzas, hemos visto cómo se fue metiendo esta falsa doctrina desde el comienzo de la iglesia. Y precisamente aquí en Apocalipsis, ¿verdad?, cuando traigamos estudios acerca de Apocalipsis, que ya no necesariamente vamos a estar hablando específicamente de las iglesias, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, el capítulo 12, ¿verdad?, donde dice de aquella mujer que estaba
ya lista para dar a luz, y que el gran dragón estaba ya listo para comerse a la criatura que iba a nacer. Ahí hay mucha enseñanza, porque desde el comienzo el pueblo naciente, ¿verdad? Fue perseguido. Los profetas, el pueblo de Israel no pudo, porque siempre estaba detrás, ¿verdad?, el mal. Entonces la iglesia nace, y en cuanto nace la iglesia también el enemigo empieza a atacarla, tratando de meter falsas enseñanzas. Lo vimos en Éfeso, lo vimos en Esmirna, como mataban a los creyentes, lo vimos en Pérgamo, ¿verdad? Donde dice que está el trono de Satanás, y ahora en Tiatira, donde ya toda la enseñanza de las profundidades de Satanás está metido dentro de la iglesia, y se le llama Jezabel, ¿verdad? Esta mujer representada así arriba de una bestia, ¿verdad? Así es como la representa Apocalipsis. No que sea, ¿verdad? Esta solamente es una figura tomada por ahí, ¿verdad? Para tener una idea de lo que la Biblia dice. Apocalipsis 17:6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, dice, quedé asombrado con gran asombro. ¿Por qué? Porque esta mujer, ¿verdad? Acuérdense que les he dicho que no necesariamente es una mujer, sino que es una enseñanza falsa, herética, que entra a la iglesia y que empiezan a meter ciertas costumbres que venían ya desde el tiempo de Babilonia, y que está muy relacionado con el misticismo. Hablamos acerca de todo lo que es hechicería, todo lo que es misticismo, brujería, todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Entonces esto empieza a florecer, y a través de los años se empieza a legalizar. Bien, vamos más adelante, por favor, allá mi ayudante, porque se nos acabó la pila en el aparatito que para estarle cambiando aquí. Dale otro slide. Hello. Bueno, ok. El mensaje de Cristo es de perdón. Mire, cuando hablamos de ello, ¿verdad? Por ejemplo, hay religiones que como el musulmán, ¿verdad? Ellos dicen que si no eres de su religión, eres un infiel, y por lo tanto debes morir. Y ha habido una persecución, ¿verdad? Y han matado alrededor del mundo a tanta gente porque o te haces musulmán o te haces musulmán. Así de sencillo. Pero cuando vemos acerca de la iglesia también, la iglesia tradicionalista, ¿verdad? Cómo a través de los años hicieron cruzadas para acabar también con el cristianismo. Aunque ellos se denominaban cristianos, dicen por ahí que Constantino, o uno de los emperadores antiguos, dice que vio una estrella formada en la cruz, y que lo tomó como un símbolo de que iba a tener victorias, ¿verdad? Y de ahí empezó a traer la cruz, y empezó a acabar con aquellos cristianos, aquellos que adoraban a Dios. Entonces, si hay una religión que va en contra, ¿verdad?, de un evangelio como este, porque el mismo Señor Jesucristo nos enseñó que debemos amar a nuestros enemigos, y es por esa razón que no estamos de acuerdo con las guerras, no estamos de acuerdo con que nuestros hijos vayan a la guerra. ¿Por qué razón? Porque eso viene de dentro del mal, está dentro del hombre, ¿verdad?, de los deseos del hombre. De ahí vienen todas las guerras, dice Santiago. Entonces el Señor nos dijo: pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Enemigos usted va a tener en todos lados, y más cuando usted se mete con Dios, cuando usted siendo hijo de Dios. Y le voy a explicar rapidito esto. Aquel día se los ponía como ejemplo a algunos hermanos, pero mire, cuando usted tiene varios hijos, ¿ok? Cuando usted tiene varios hijos, y dentro de los hijos hay un hijo obediente, hay un hijo que lo que usted le mande a hacer, hay un hijo que es ejemplar, ¿verdad? Sin falta. Entonces, ¿qué pasa con ese hijo? Cuando viene y le pide algo a usted, lo consigue fácil, ¿no es cierto? Usted no se lo da. ¿Por qué? Porque es el hijo obediente. Y los otros que son desobedientes, que no son tan aplicados, ¿verdad? Lo van a ver eso y van a pensar que ese es el hijo favorito, ¿verdad? Así se ve.
Pero no es que sea el hijo favorito, simplemente que, ¿verdad?, ha hecho méritos y se ha ganado algo. Pero, ¿qué le van a hacer los otros por el celo? ¿Qué van a hacer con aquel que es obediente, con el hijo, vamos a decir, favorito? Le van a hacer la vida de cuadritos. Van a tratar de hacerlo, ¿verdad?, ver mal delante de los padres. ¿Para qué? Pues para que, y ya una vez que caiga en alguna trampa, vienen y le dicen al papá, ahí está, no que tu hijo ejemplar, no que tu hijo acá y allá, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios nos metemos con Dios, oramos a Dios, servimos a Dios y empezamos a leer más la Biblia y todo ello, por supuesto que el enemigo se va a enojar más. Y le van a salir enemigos por todos lados, porque el enemigo va a usar a los que estén más cerca de usted, ¿verdad? Muchas veces va a usar al esposo, a la esposa, al hijo, al hermano, al primo, al cuñado, a la suegra, pobrecitas, ¿verdad? Son las que más llevan. Entonces el enemigo va a usar a los compañeros del trabajo para ponerles pruebas, tropiezos y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque conoce sus debilidades. Y porque no quiere que usted esté al nivel en una comunión y relación con Dios, porque el enemigo quiere que todos vayamos a donde él ya le dijeron que va a ir, ¿verdad? Donde está ya sentenciado. Bien, entonces por eso la Escritura nos dice que aquel que te hace mal, dice, ámalo. Aquel que te maldice, bendícelo. Dice, haz bien a los que os aborrecen. ¿Hay alguien que lo aborrezca a usted? Bendígalo, ámelo, ¿verdad? Ore por los que dicen cosas malas de ustedes, por aquellos que siempre están ahí señalándolo, porque saben que usted es cristiano. Sí, ¿verdad? Hay que tener compasión de ellos. Pobrecitos, pues ellos no son hijos de Dios, nosotros sí. Amén. Y eso debe de traer bastante consuelo. Ahora, ¿quiere vengarse? Háblenle de Cristo y que se conviertan. Ya cuando sean cristianos van a pagar las que le han hecho a usted. No hay mejor venganza, ¿verdad? Bien, continuamos, pásame el otro slide. Dice, 1190 se comienza la venta de indulgencias. Creo que esta la vimos la semana pasada también, en la cual se perdonaban los pecados a los hombres. Usted tenía licencia para pecar, usted pagaba grandes cantidades de dinero y usted le daba un indulto con el que usted podía pecar tranquilamente, ¿verdad? Qué bien, ¿verdad? Por esa razón también, ¿verdad? Que cuando hablamos acerca de, creo que más adelantito, dame otro slide. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, no hay hombre en este mundo que pueda extender una carta donde diga que usted está libre ya de pecado, aún hasta de los que va a cometer, hasta de los delitos que haya pensado y que va a cometer, que usted ya está perdonado. Antes así era, bueno, para esta religión, ¿verdad? Entonces usted podía ir y pecar toda la semana y el fin de semana ir y confesarse y todo estaba bien, ¿verdad? Nomás le decían ahí, ya esto, allá y acá y ya se acabó, ¿verdad? Pero la Escritura nos dice diferente. La Escritura nos dice la verdad, dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, esa sangre, escuche bien, esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Cuando venimos y pedimos perdón a Dios, dice ahí también, 1 Juan 1, pero en el verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, pásame el otro slide, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Escuche bien. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente dice por la de nosotros, sino también por la de todo el mundo, ¿verdad? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Entonces, continuamos, dale más para adelante, por favor, que parece que vamos muy atrás. Ok, esta ya la vimos, pásale más adelante. Más adelante, ok. 1220 el Papa Honorato III decretó la adoración a la hostia. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Que la hostia tiene 3 letras y nos quieren hacer creer algo diferente, pero esas iniciales son solamente las iniciales de los dioses egipcios. Lo circular de la hostia representa al dios Sol, y que también dijimos, ¿verdad?, que se le rinde adoración a la hostia. Vamos más adelante.
En 1229 el Concilio de Valencia prohibió la Biblia a los laicos y colocó entre los libros prohibidos. O sea que la Biblia, mire, pasó a ser como los libros del ocultismo para aquellos que la prohibieron. Dicen que esta no debía estar en las manos de cualquier persona y es por esa razón que la prohibieron. Nadie podía tenerla a su alcance. Y la tristeza de hoy en día, lo irónico es que casi en cada hogar, en cada casa hay una Biblia, y lo que llena de tristeza es que no se lee. Algunos lo usan como amuleto. En una ocasión yo llegué a una casa, ¿verdad? Por alguna razón, y entonces la persona, yo me identifiqué como cristiano y me dijo, yo tengo mi Biblia. Le dije, qué bueno, me da gusto, usted la lee. Me dijo, pues en alguna ocasión creo que la he leído, y me dijo, pero aquí la tengo, mire, qué bonito. Y sí, la tenía en una mesita abierta, ¿verdad? Y en el Salmo, ¿en qué Salmo cree usted que estaba? Casi por lo regular hay dos salmos en los que se acostumbra. El Salmo 23 es uno. ¿Cuál es el otro? 91. El Salmo 91. Y entonces, le digo, mire, el Salmo 91. Y, sí, dice, me han dicho que ese es el... ¿Y qué dice? Dije, no, pues no sé. y bueno, cuando usted lee el Salmo 91, dice, bien, ¿verdad? Habla acerca de la protección que Dios tiene sobre sus hijos, la seguridad que nosotros podemos sentir allá. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien... Oiga, entonces hay quienes lo usan como amuleto, ¿verdad? Se empezaron a vender, hablamos de eso, ¿verdad? Acerca de los amuletos, las cruces y todo ello. Hasta en las películas enseñaban que si el vampiro, ¿verdad? El Drácula llegaba que con una cruz de madera ya se iba. Eso no es cierto. El diablo no se va. Se va, y dijimos hace tiempo, ¿verdad? Que 3 cosas a las que le tiene miedo, a las que le huye el diablo. Y dijimos que es al nombre de Cristo Jesús. Segundo, a la sangre de Cristo Jesús. Y tercero, a la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios debe estar en nuestro corazón. Eso es lo que tiene poder, estando en nuestro corazón. Estando en un libro y estando ahí nada más, no es un amuleto la Biblia. Vamos más adelante. Entonces estos prohibieron, ¿verdad? En 1229 prohibieron la Biblia. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces todos estos demonios, estas sectas satánicas florecieron mucho en esos años, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, y yo creo que hay libros de historias que hablan acerca de las cacerías de brujas que se dieron en aquel entonces. Se construyeron muchos templos con estilo gótico, o sea, con un estilo así de terror, de miedo, ¿verdad? Todo eso viene de toda esa etapa de tiempo. En Juan 5:39 el Señor dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a otra escritura. En 1439, mire, fue proclamado como dogma de fe el purgatorio. Entonces, esto dijimos que ya venía desde tiempos antiguos. Los babilonios tenían ese tipo de creencias, pero ahora, ¿verdad? Donde usted echaba monedas y se oía el sonido, y que entonces era sacada aquella alma que estaba sufriendo. Y se me hace que le dejé una tarea, ¿verdad? Que está en Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante, donde habla acerca del rico y Lázaro, donde dice la escritura que había un hombre que se vestía de púrpura, hacía banquetes siempre o muy seguido, y todos venían, pero había un mendigo ahí sentado afuera de su puerta, y que estaba lleno de llagas. Venía un perro, lo lamía. Pero llegó el tiempo en el que murió Lázaro, el mendigo, ¿verdad? Y entonces dice que los ángeles de Dios lo llevaron al seno de Abraham, a un lugar de descanso, a un lugar de reposo. Pero también dice que murió el rico y fue sepultado. Ahí no dice que vinieron ángeles o vinieron demonios, ¿verdad? No, nomás dice que murió el rico y fue sepultado. Pero dice que despertó, y despertó en un tormento.
Y entonces empezó a clamar, porque dice que de lejos podía ver a Lázaro, y allá que estaba en un lugar de descanso con Abraham, y decía: Padre Abraham, manda a Lázaro que vaya y moje su dedo, dice, y venga y refresque mi lengua, porque aquí, dice, en este lugar soy atormentado, tenía sed. Entonces la Biblia nos habla de un lugar, ¿verdad? Y ahora lo que contesta Abraham dice: bueno, lo siento mucho, pero nadie puede pasar ni de allá para acá, ni de acá para allá. Entonces eso del purgatorio, ¿verdad? Que no funciona, porque la Escritura nos dice que aquí es donde nosotros podemos hacer decisiones. ¿A dónde vamos a ir una vez que nuestros ojos se cierren en este mundo? Aquí es donde nosotros escogemos racionalmente si creemos en Él, ¿verdad? Para salvación. Entonces esto fue adoptado como un dogma de fe. Esa palabra ya se los he explicado varias veces. Una vez más, ¿verdad? Dogma es cuando no hay, se crea una enseñanza sin fundamento bíblico. No hay nada que lo sostenga, pero usted tiene que creerlo porque usted tiene que creerlo, ¿verdad? Así se lo enseñan. Y ya no ande preguntando, no sea preguntón. Usted nomás acepta y crea lo que le estamos diciendo y haga lo que le decimos. Así de sencillo. No hay ninguna explicación, pero cuando vamos a la Escritura nos enseña diferente. Vamos al siguiente. En 1535 se establece en el Concilio de Trento que la doctrina de la Iglesia es igual de autoritaria que la Biblia. La tradición tiene el mismo, llega a tener el mismo nivel de autoridad que la Biblia, cuando la Biblia es la bendita palabra de Dios, y que las tradiciones son cosas hechas o creadas por el hombre. Entonces, de ahí que, escuche bien, no hay religión en el mundo que salve. Ninguna religión salva. Nosotros, gracias a Dios, no somos una religión. Nosotros tenemos una relación con Dios. Nos consideran una religión, ¿verdad? Así es como algunos nos conocen. ¿De qué religión eres? Tenemos que decirle, ¿verdad? Cristiano, para no caer en... ¿pero qué cristianos? Porque los católicos también son cristianos. Bueno, evangélicos, pues, protestantes, pues, hermanos, aleluyas. Y tenemos que darle todos los pronombres que tenemos, ¿verdad? Entonces, ahora ya dentro de todo esto, pues también, ¿verdad? Pentecosteses, bautistas, nazarenos, presbiterianos, etcétera. Entonces, hay diferentes ramas, pero la palabra es una. Ahí se establece, ¿verdad? Que la iglesia, ¿verdad? La doctrina de la iglesia, que es tradicional, es igual de autoritaria que la Biblia. Entonces la tradición tiene el mismo nivel de autoridad que la Biblia. Ahí mismo se introduce, escuche bien, a los libros apócrifos. Estos son los que no son inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí sabe cuáles son los libros apócrifos? Sí, quizás no, ¿verdad? Le estoy hablando en chino a algunos. Apócrifos, estos son libros canónicos que están dentro del canon. Estos pasaron todos los filtros, la aprobación, que cumplen con todos los requisitos inspirados por Dios y todo ello. Los otros libros se llaman apócrifos, aquellos fueron añadidos en ese tiempo, en 1535. Libros de historia, libros que son como tipo novelas, inspiración de hombres, no de Dios. Por eso hacemos la aclaración aquí. Libros inspirados por el Espíritu Santo, y que ahí es donde también se pueden meter un montón de enseñanzas que no son espirituales. Siguiente, 1547, el Concilio de Trento se declara que hay de aquel, escuche bien, hay de aquel que habla en contra de los sacramentos de la iglesia, porque si hay alguien que no acepta que los sacramentos salvan al hombre, esta persona va a ser excomulgada. Los sacramentos, escuche bien, los sacramentos nos salvan. ¿Sabe quién salva? Jesucristo es el que salva. La Escritura nos dice ahí, siguiente slide, en Hechos 4:12, dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Vamos a Juan capítulo 3, verso 16. Dame el siguiente slide, ahí está en la pantalla. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche bien, porque tristemente dentro del pueblo cristiano hay mucha gente que ha interpretado mal acerca de esto.
Hay quienes leen de esta manera y dice, para que todo aquel que en él crea. Pero mire cómo una sola letra puede hacer el cambio de todo de un concepto. Porque usted puede haber creído una vez y ya con eso, ¿verdad? Oh no, yo ya creí. Y hay quienes defienden ese punto de salvo siempre salvo. O sea, yo ya creí. Oh, yo ya me puedo gozar, ir allá, al cabo yo ya recibí a Cristo en mi corazón. Si me muero yo soy salvo. Ese es un engaño del diablo. Porque ahí dice, para que todo aquel que en él cree, así dice en la palabra. Y algo por lo que siempre peleamos, ¿verdad? Aquel dice que ha dado a su hijo unigénito. Esa es una palabra muy importante también, importantísima. Porque usted puede tener un hijo único, pero no de sus genes, sino adoptado, y puede ser el único. Y algunas versiones dicen el único hijo de Dios. Entonces, unigénito, que habla de los genes, de la sustancia de Dios, para que todo aquel que en él creyó ayer, creo hoy, y mañana sigo creyendo. ¿Me entiende? Es una perseverancia. Nosotros creemos en esa doctrina, en esa enseñanza de la perseverancia. El que crea, ¿verdad? Será salvo. El que persevera hasta el fin será salvo. El verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vamos al siguiente, 18, perdón. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, no que tiene que llegar, ¿verdad?, hasta aquel tiempo cuando venga el juicio, no. Simplemente por el hecho de que no ha creído. Y si permanece así, y si muere así, ya fue condenado. Dice, porque no ha creído ¿en quién? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces aquí no tiene que creer en sacramentos. Los sacramentos no salvan, ¿verdad? Cuando enseñamos acerca del bautismo, también les decimos, el bautismo no es para salvación. El bautismo es un paso de obediencia. Y entonces si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Y es por eso que tomamos el bautismo, pero no es para salvación, ¿ok? Entonces hay cosas que se tienen que aclarar. Y dice, y esta es la condenación, dice aquí, verso 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. El hombre todo el tiempo ha sido malo, ¿verdad? Sus pensamientos, todo lo que él ha querido hacer es de mal. Verso 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hoy en día, ¿verdad?, las cosas han cambiado tanto que yo me acuerdo que antes, en los tiempos allá de mis abuelos, cuando yo era niño, ¿verdad?, los ladrones llegaban de noche nomás. Pero hoy en día, a la hora que usted no está nomás, ¿verdad? Puede ser de día, en la madrugada, en la mañana. Aquel día me dice un conocido, me dice, me levanté muy temprano, dijo, a las 5 me voy. Dijo, pero a las 4:30, dije, muy temprano, me metí, prendí la televisión mientras veo noticias. Dijo, pero cuando salí a las 4:30, ahí estaba mi troca, dijo. Ya a las 5 cuando salí, dijo, ya no estaba. Dijo, así de rápido son. Y eso que traía mofle de esos que cuando prenden, despiertan a toda la cuadra. Entonces dice el verso 21, dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto, dice, que sus obras son hechas en Dios. Entonces cuando no hay nada que esconder. Vamos al siguiente, porque en 1854 Pío IX promulgó la Inmaculación de María, fomentó la adoración a las imágenes. Ya se venía dando desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Pero esto fue como un refuerzo porque habían perdido fuerza y yo creo que necesitaban impulsar otra vez. Y entonces, en 1870, vamos al siguiente, el Concilio Vaticano aseguró la infalibilidad del Papa en el sentido de fe y moralidad. ¿Sí sabe qué es lo que significa eso? Ser infalible. Incapaz de error. O sea que es perfecto.
que Él no comete ningún pecado, que Él es santo, puro, y se les ha llegado a llamar, ¿verdad?, su santidad. Y se acuerdan que en algunos estudios anteriores, viendo este mismo estudio en los comienzos, ¿por qué usaban esas coronas de tres? Porque ellos se consideraban o fueron considerados no solamente emperadores, sino reyes. Pero ¿sabe? Dioses, reyes, que podían gobernar. Por eso la corona tenía 3 niveles, o tiene, si lo usan todavía, ¿verdad? Porque reinan en el cielo, o sea, tienen el poder de Dios, reinan en la tierra y reinan allá abajo, ¿verdad? En el abismo también, en las partes más profundas. Allá es donde les va a tocar. 1870, el Concilio Vaticano aseguró la infalibilidad del Papa, donde dice que en fe y en moralidad él no peca, no tiene ningún error. Wow. Entonces, pero cuando nos damos cuenta de todos los horrores que se han cometido, usted se da cuenta, hay tantas demandas, pero bueno, hay quienes simplemente no quieren ver eso ni saberlo, ¿verdad? Pero del Papa actual hay demandas por ahí, son cosas serias y profundas, ¿verdad? Sacrificios de niños, etcétera. Pero en cuanto a su moralidad, o sea, él puede hacer lo que quiera y no hay ley, escuche bien, no hay ley que le pueda hacer nada. ¿Por qué? Porque ese concilio dice que él es infalible. Wow. Algo como los que, ¿verdad?, los que somos mexicanos, ¿se acuerdan que cuando Salinas de Gortari también preparó la legislación de tal manera que él pudiera robar y que no hubiera persecución en contra de él? Algo parecido, ¿entiendes? Salir libre de todo ello, exonerado. Entonces, eso fue en 1870. No hay ley que pueda venir en contra de él. En 1965, ya más reciente, ¿verdad?, hacia estos tiempos de nuestros, María es nombrada madre de la iglesia. Pero la Biblia dice que ya no se puede poner otro fundamento que el que está puesto. En ninguna parte de la Escritura usted va a encontrar, ¿verdad?, tal cosa. El canon se cerró en el 96, en el año 96, precisamente, ¿verdad?, con Juan, el apóstol, el discípulo que estaba allá en la isla de Patmos. Primera de Corintios capítulo 3, verso 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es el fundamento, no hay otro, nadie más puede poner otro fundamento sobre el que ya está. Tendría que arrancarse, tendría que sacarse para poner otro fundamento, pero no se puede. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Rey, el dueño, el creador del universo. Entonces Satanás tiene su doctrina, así como nosotros, ¿verdad? Y muchas religiones tienen sus doctrinas. ¿Sabe qué es doctrina? Es enseñanza. Todo lo que usted tiene para dirigir, para enseñar, para que todos crean exactamente lo mismo. Satanás también tiene su doctrina, así como nosotros. Entonces, 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu, vamos a la siguiente slide. 1 Timoteo 4:1, ¿está ahí? Sí, está ahí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a ¿qué? Y a doctrinas de demonios. A eso me refiero, ¿verdad? Que aún ellos tienen su enseñanza. Hay una Biblia y hay, o sea, todo eso, las tradiciones, todo eso lleva hacia allá, las profundidades de Satanás, y todo esto está relacionado con la apostasía que va en contra de Dios. Entonces, la definición, escuche bien, la definición de apostasía, no sé si lo puse ahí en el slide, dale otro a ver. Ok, ahí está. La definición de apostasía es el desafío a un sistema de autoridad, rebelión, abuso o abandono de la fe, alejándose de la doctrina verdadera. La apostasía es la renuncia a la doctrina sana y verdadera de la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Las iglesias de hoy permiten mucho show dentro de ella, o sea, de la iglesia. Música mundana, artistas cristianos, ¿verdad? Entonces, tenemos que guardarnos de todas estas cosas. Apocalipsis capítulo 17, versos 3 y 4, ya estoy en la recta final de esta, ¿verdad?,
de Tiatira. Apocalipsis 17:3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hace ya algunos años le traje un estudio acerca de Apocalipsis, donde también venían los nombres de blasfemias que tenían dentro de ellos. Hay una que usamos en estudios pasados, la de se me fue ahora, pero de tal manera que en la numerología romana usted saca los números y le da 666, y todos los nombres que usa para llamarse Vicario Filii Deis. ¿Cuál otro? Hay varios. Voy a traerlos otra vez, ¿verdad? Para poder recordar eso, pero no, vamos a dejar que pase un poquito de tiempo. Pero el caso es que dice que está llena de nombres de blasfemias, y todo eso dan, ¿verdad? Ya en la numerología romana usted saca las cuentas y le sale 666 en cada uno de esos nombres. Entonces, ¿qué dice uno? Qué coincidencia, ¿no? O sea, tanta coincidencia como que no es posible. Entonces, dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y bueno, algunos lo atribuyen, ¿verdad?, esas cosas. Otro estudio sería ese, ¿verdad?, acerca de la Comunidad Económica Europea, que comenzó, ¿cuánto hará? Unos 30 años, 25 años más o menos. Yo escuchaba hablar acerca de aquellas comunidades europeas o países que se estaban uniendo para tener un solo tipo de cambio o una sola moneda, ¿verdad? Y ahora se conoce como el euro, y ya son varias naciones que comparten ello. La idea, ¿verdad?, es llegar a tener una moneda a nivel mundial, y eso va a llegar. Todavía no, pero va a llegar. Para eso apunta todo ello. Las escrituras nos habla de ello, donde se está luchando porque haya una sola religión a nivel mundial, porque haya una sola economía manejando absolutamente todo, ¿verdad? Un gobierno. Entonces, la iglesia del diablo es donde, ¿verdad?, la pastora es Jezabel. Pero Jezabel, le dije, no es una mujer, es una enseñanza falsa, es una doctrina que enseña las profundidades de Satanás, donde está inmiscuido todo lo que es ocultismo, todo lo que es todo lo que son cosas raras, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en este momento. Vamos a darle gracias a Dios. Quiero hacer una introducción para el próximo estudio. El próximo estudio vamos a hablar acerca de Sardis. Sardis es una iglesia que también significa o los escapados o los sobrevivientes. Y yo dije, ¿y qué tanto habrá esto? Pero créame que hay mucho que aprender de la iglesia de Sardis. Una iglesia que tiene la reputación o tiene el nombre de que vive, pero en realidad está muerta. Así es que vamos a poner atención a todo esto que Dios nos está hablando en estos tiempos. Nos vamos a dar cuenta de tantas cosas en las que quizás estamos fallando nosotros. Póngase de pie y vamos a orar en esta noche. Amado Señor, te damos muchas gracias. Hemos llegado, Señor, al fin de esta enseñanza de una manera bastante superficial, porque hay tantas cosas, Señor, dentro de ellas, bautismo de niños, confirmaciones, etcétera, cosas que no abordamos, Padre Santo, pero que en tu palabra no encontramos ningún soporte para absolutamente de nada, Señor, de lo que se defiende, Señor, en esta considerada iglesia. Pero Padre, te damos las gracias porque a su debido tiempo, Señor, se levantaron hombres valientes y a precio de sangre guardaron, Señor, tu palabra, de tal manera que pudo llegar a nosotros. Y esa palabra, Señor, que hace libre, Padre, al ser conocida, al ser revelada a nosotros, Señor, nos dio, Señor, salvación y vida eterna. Te damos las gracias, Padre Santo.
Gracias por todo lo que nos permites. Ayúdanos, Señor, a estar siempre a la expectativa, a velar, Padre. Permítenos, Señor, que este próximo estudio, Señor, hablando de Sardis, donde recomiendas que debemos de estar despiertos, que debemos despertar, que debemos estar, debemos revivir, Padre Santo. Suplico, Padre Santo, para que nos pongas en nosotros la necesidad, Señor, de conocer más de tu palabra y de hacer los cambios necesarios, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Que estemos apercibidos, Señor, de todo lo que viene, pues tu palabra nos advierte, Señor amado, pero también hay promesas. Ayúdanos a alcanzar todas ellas, ayúdanos a perseverar hasta que tú vengas. En el nombre de Cristo Jesús, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en esta noche. Gracias por darnos, Señor, eterna salvación a través de tu palabra. Gracias por esa fe que se sigue creciendo y edificando en cada uno de nosotros. En esta noche yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien que siente que Dios le ha estado hablando, que quiere hacer algún cambio en su vida y le gustaría recibir a Cristo en su corazón, decirle: Señor, quizás yo no te había conocido bien, pero mis ojos han sido abiertos a través de tu palabra, porque tu palabra dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo quiero tener vida eterna, yo quiero creer en ti. Ayúdame. Habrá alguien en esta noche que le gustaría aceptar a Cristo en su corazón, recibir esa salvación. Habrá alguien en esta noche. Oh bendito Dios, gracias te damos en esta noche. Queremos agradecerte, bendito Dios, por la obra que tú haces en los corazones de mis hermanos, Padre, en la vida, Señor, nuestra, Padre. Gracias. Bendecimos y exaltamos tu grandeza. No hay nadie como tú, bendito Dios. Oh Padre Santo, bendice este pueblo, Señor, y permítenos, Padre, guardarnos siempre de todo mal. Que nuestros oídos, Señor, al escuchar una voz diferente, Padre amado, estemos atentos, Padre, alertas, para reprender todo aquello que no es tuyo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En esta noche yo quiero pedirle a mi hermano